Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leo nuevamente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este mes que recién ha pasado, se celebró el mes de la Biblia. Y no quise dejar pasar la oportunidad de, aunque ya estamos en octubre, hablar de la palabra del Señor. Y que en el mes de septiembre no sea solamente de fiestas, de bailes típicos, de empanadas, asados, un costillar a las brasas. Sino que también sea de degustar la palabra preciosa del Señor. Es por esto que permítame entregarle esta palabra del Señor. Por eso que busqué este versículo tan específico y que retrata tan bien lo que es la palabra del Señor. Y en esta carta a los Hebreos, amados hermanos, específicamente el versículo que hemos leído nos señala que siempre hay una reacción frente o en los que oyen la palabra del Señor. No hay indiferencia frente a la palabra. Y es que si usted se preocupa de leer los capítulos anteriores, nos dice que la palabra de Dios fue entregada a los antiguos y que ellos no les aprovechó por desobediencia, porque no tuvieron fe. Usted conoce la historia y a eso apunta la historia del pueblo de Israel. Cómo ellos, estando a puertas de llegar a la tierra prometida, Dios no lo permite porque ellos murmuraron, criticaron, hablaron cosas fuera de lugar y no creyeron la palabra que Dios les había entregado. Recuerden cuando Moisés envió a los espías a reconocer la tierra y efectivamente cuando volvieron, 2 espías dijeron, es lo que Dios ha dicho. Es el retrato de la palabra que Dios ha dicho. Es un lugar increíble, fluye leche y miel literalmente, y es un lugar increíble. Pero recordemos que 10 de esos que fueron dijeron, sí, exactamente, pero también hay gigantes, que nosotros parecíamos como hormigas frente a ellos. Y dice la palabra de Dios que quisieron apedrear a Moisés y a Aarón y a los que habían ido allá a reconocer la tierra, como Josué y Caleb. Y dice la palabra de Dios que por su incredulidad y por su desobediencia. ¿Y por qué desobediencia? Porque Dios le había dicho a Moisés que todo lo que pisare la planta de su pie, ya Dios lo había bendecido. Y que esa tierra era entregada, pero solamente tenía que mover las patitas para conquistar la tierra. Y a eso apunta, dice la palabra de Dios, aquí cuando empieza el capítulo, dice, temamos pues
No sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los que quedaron tendidos en el desierto, como a los del pueblo de Israel que hablábamos recién. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No creyeron la palabra de Dios. Y es que en realidad, mis amados hermanos, la palabra de Dios provoca algo en el corazón del ser humano. Si provoca fe, hay obediencia. Si hay obediencia, hay desarrollo de la fe. Pero también en muchos provoca incredulidad. No creen la palabra de Dios. Y hay desobediencia, como estos hombres. Que Dios le había entregado la tierra prometida, pero ellos no creyeron. Porque les faltó fe. Y al no haber fe, amados hermanos, hay incredulidad. Por lo tanto, allí están los dos polos opuestos que somos enfrentados al escuchar la palabra de Dios. Porque nos dice aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro cualquiera. Esto no contiene la palabra de Dios, sino que nos plantea que es la palabra de Dios. Que no es un libro común y corriente. Que cuando tú te involucras en estudiar la Escritura, estás estudiando la palabra viva de Dios. Que no es un libro común y corriente porque permea lo que nos plantea aquí el capítulo 4, versículo 12. Y lo vemos también nítidamente, amados hermanos, cuando el Señor exhortó la palabra, siempre hubo en los que estaban escuchando allí reacción. Unos positivamente, diciendo, wow, con qué autoridad habla este hombre. ¿Qué palabra tiene este hombre? O como también el centurión que le dijo al Señor, solamente di la palabra y mi criado será sano. Una reacción de fe frente a lo que es la palabra dicha de Dios. Pero la contrapartida, otros que decían del Señor, este tiene demonio. Este debiéramos de apedrearle porque está blasfemando. Y dice la palabra de Dios que muchas veces planearon asesinarle, abiertamente. Porque la palabra que entregaba él provocaba reacción dependiendo del que escuchaba y dependiendo del corazón que había allí para escuchar la palabra del Señor. ¿Qué corazón traemos, amados hermanos, nosotros cuando venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Queremos realmente atesorarla? ¿O buscamos ese resquicio para decir, sí, a él le calza esa palabra? Sí, en realidad le está hablando a este otro. Y como que nunca nos habla a nosotros la palabra y como que nunca nos confronta a nosotros la palabra. Y es por esto que quedan sin fruto en nosotros. ¿Qué corazón traemos hoy para oír y atesorar esta palabra viva del Señor? Siempre la palabra, amados hermanos, provoca algo en el corazón del ser humano. Nunca hay indiferencia. Provoca conversión o provoca el blasfemar e ir en contra de Dios. Hoy día vivimos en una sociedad donde pretende dejar a Dios de absolutamente todo. Y muchas veces, amados hermanos, uno ve a personas hablando del hinduismo, hablando del nirvana, con una convicción como que casi uno les cree. Y nosotros, mis amados hermanos, que tenemos la palabra viva y eficaz, muchas veces nos da vergüenza decir yo soy cristiano y esto dice la palabra de Dios frente a esta situación. Y muchas veces nos avergonzamos de siquiera que sepan que somos creyentes.
Mi amado, la palabra es viva y eficaz. Va a provocar algo en tu compañero de trabajo, en tu compañero de universidad, en tu familia. Ojalá sea la salvación y la conversión. Y allí están nosotros arrodillarnos frente al Señor para que el Señor tenga misericordia, para que puedan alcanzar la gracia del Señor. Dice la palabra de Dios que no, esto no es por quien quiere, sino a quien Dios quiere llamar. Por eso es que debemos de clamar delante del Señor para que Dios tenga misericordia de aquellos que donde sembramos la palabra del Señor. Y también la palabra nos plantea y nos dice quién es la palabra de Dios. Juan, escribiendo su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, que es una joya en la escritura teológica, cristológica, habla del Cristo celestial, del Cristo Dios, y abre este pasaje, este testamento, abre su obra diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, planteando inmediatamente que iba a hablar en todo su evangelio. ¿A quién va a exponer y por qué le está diciendo lo que dice referente a Cristo? Aquí el Verbo es Cristo el Señor, que en el griego es logos, que es la palabra encarnada de Dios. Por lo tanto, cuando dice en el principio era el Verbo, es que allí, amados hermanos, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3, y dijo Dios. Allí está la palabra de Dios, la palabra expuesta de Dios, que es Cristo el Señor. Versículo 6, nuevamente, luego Dios dijo. Solamente Dios dijo, dio la palabra, que es Cristo el Señor. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios. 14, luego dijo luego Dios. Versículo 20, dijo Dios. Versículo 24, luego dijo Dios. Y el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces allí, amados hermanos, está lo que plantea el apóstol Juan, que en el principio era el Verbo, era la palabra de Dios, y que nos dice que por Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Gloria al Señor. Y dice allí en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces allí está la palabra de Dios, que es Cristo el Señor. Por eso, amados hermanos, tiene tanta potencia y tiene tanto poder, porque es Jesucristo mismo, la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, ¿qué produce en nosotros la palabra de Dios en el ser humano? Dice, estoy en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es lo que produce en el ser humano la palabra de Dios, amados hermanos? Le desnuda. Queda desnudo frente a Dios. No tiene absolutamente nada que esconder, no puede escapar de absolutamente nada de Dios. Porque la palabra encarnada que es Jesucristo el Señor llega a desnudar nuestra vida y dice que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y dice que es una espada de dos filos, cortante. Habla de dos realidades, amados hermanos, que puede salvar y puede condenar. Es una espada de dos filos. Te puedes salvar o te puedes condenar. Cuando los doctores de la ley le dijeron al Señor, ¿por qué tú nos juzgas? El Señor les dijo, yo no les juzgo. La palabra es la que les juzga a ustedes. Esos rollos que tienen ustedes guardados y que lo estudian todos los días, eso les juzga a ustedes. Es espada de dos filos que nos sirve para que nos salvemos o que nos perdamos. Allí están los dos caminos. Nos desnuda y dice que discierne hasta lo más íntimo de la persona. No podemos engañar a Dios. Es imposible. Y dice que lo decisivo está en el corazón. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y que habla lo más íntimo del ser. Hasta partir el alma y el espíritu. No hay ningún doctor en el mundo que pueda llegar a esa profundidad. Usted puede ir al psicólogo, al psiquiatra, y como bien decía nuestro hermano Juanito la semana pasada, no los descalificamos. Tienen su lugar dentro de la medicina. Muchos son cristianos y son usados por el Señor. Pero cuando hablamos de llegar a la profundidad del ser humano, solamente Dios puede llegar a lo más profundo de tu vida con esta espada cortante de dos filos. Puede sanar como puede matar. Si tú quieres sanidad, dice la palabra de Dios que debe ir acompañada de fe. Creer a lo que dice la palabra. Si me dice que yo no debo matar y estoy matando, estoy anulando. Y esa palabra sirve para mí de condenación. Es el argumento que le da el apóstol Pablo a los judíos referente a la ley. Dice que la ley es buena y santa, pero cuando llegó me mató. ¿Por qué? Porque la ley expuso mi corazón y yo sabía porque estaba escrito lo que no tenía que hacer. Y no porque estuviera escrito y yo lo supiera a conciencia, lo dejé de hacer. Siguió el ser humano haciendo lo malo. Pero ya estaba escrito. Puede, amados hermanos, dividir nuestra alma y nuestro espíritu. Y nada queda escondido frente al Señor. La palabra de Dios juzga la profundidad del ser humano. Por eso cuando con Manolito conversábamos la otra vez referente al suicidio, y yo le planteaba que en realidad yo no le podía decir si este se fue al cielo, se fue al infierno, no tenemos idea, porque
Solamente Dios tiene el juicio justo, porque penetra el alma hasta partirla y sabe las intenciones del corazón. Él tiene el juicio justo. Él sabe correctamente lo que pasa. Nosotros miramos lo periférico. Criticamos muchas veces lo que no entendemos ni sabemos. Y muchas veces somos lapidarios para nuestras críticas. Pero Dios conoce la profundidad de nuestra vida. Dios sabe todo lo que tú tienes en tu alma. Dios sabe todo lo que conflictúa tu ser diariamente. Tú sabes tus sufrimientos internos que quizás nadie lo sabe, que quizás tu familia aún no tiene idea, pero ahí hay un sufrimiento en tu corazón que el Señor lo puede saber y lo discierne con su palabra, porque llega hasta lo más profundo de nuestra vida. Dice que discierne pensamientos e intenciones del corazón. Nosotros los seres humanos somos expertos para la hipocresía, para mostrar algo que no existe. Y es tanta nuestra propia mentira que muchas veces nos creemos nuestra propia mentira. Y terminamos creyéndonos las propias mentiras. Pero dice la palabra que discierne los pensamientos. Tiene el juicio justo del pensamiento y las intenciones. Sería fantástico que hubiera un árbitro así en las canchas de fútbol, que tiene que muchas veces, en fracción de segundos, discernir si le llegó la patada, si tenía mala intención, si quiso hacerlo o no quiso hacerlo, y hay 40.000 que están diciendo por un lado sí, otros no, y Dios no tiene esa complicación. Dios puede discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Ahí hay un juicio equilibrado, hay un juicio correcto, que puede ser para salvación como para condenación. Espada de dos filos. De allí, amados hermanos, la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestro quehacer diario. Porque muchas veces, amados hermanos, al estudiarla, el Señor habla nuestra vida. Aquello oculto que tenemos y que no se lo hemos contado a nadie, la palabra de Dios se encarga de permear nuestro corazón y decirnos a través del Espíritu Santo, como esta espada de dos filos, decir: no te conviene eso. Confiesa eso, saca eso de tu vida. Quita esa intención que no es la correcta. Pero eso lo puede hacer la palabra de Dios cuando nosotros la tomamos y disfrutamos de esta bendición que es leer la palabra del Señor. ¿Qué produce en el creyente la palabra de Dios? Primero, Efesios 6, 17 dice lo siguiente. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, un arma poderosa, amados hermanos, en contra del enemigo. Muchas veces, amados hermanos, queremos enfrentar al enemigo, pero el arma que tenemos anda perdida en el lugar de la casa, porque no está en nuestra mente ni en nuestro corazón, sino que es un libro que está en la biblioteca y que es súper bonito. Pero si usted no lo ha estudiado, si usted no ha atesorado, no ha meditado en la palabra del Señor como nos recomienda el salmista, no tiene valor. Está allí como un bonito libro, pero es la espada del Espíritu lo que ha tocado nuestro corazón, lo hemos meditado, y que el Espíritu de Dios en el momento preciso la saca como una espada para defendernos en contra del enemigo. Leo en Mateo capítulo 10.
capítulo 10, versículo 19. El Señor hablándole a sus discípulos referente a los conflictos que vendrían después que Él se fuera. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros, el Espíritu de Cristo. Y el Señor prepara a sus discípulos que cuando llegue el momento del conflicto, de la prueba, de la lucha, no se preocupen, porque dice, sino que el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, y no sois vosotros los que habláis. Lo que está del Padre en nuestra vida es lo que va a tomar el Espíritu, amados hermanos, en el momento preciso. Al Espíritu que habla en vosotros. Y el Señor, haciendo uso práctico de esta verdad, la usó en contra de Satanás, cuando en el capítulo 4 allí de Mateo quiso tentar al Señor. Todos recordamos ese pasaje. ¿Y qué es lo que le dice al Señor? Escrito está. Frente a cada tentación el Señor dice, escrito está. La espada del Espíritu. El Señor enseñándonos a usarla. También nos dice allí en el Salmo 119, 105, y yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, amados hermanos, la Escritura es una lámpara que alumbra nuestro camino. Su importancia está en no extraviarse ni perderse del rumbo que llevaba. Y el autor usa esta figura porque en los tiempos antiguos no habían semáforos, no habían lumbrera, no estaban pavimentadas las calles, eran cerros, quebradas. Entonces, si se le ocurría salir así nomás en la noche, y ustedes han dado muchas veces, sobre todo en el sur o en la costa, cuando no hay nada y no se ven ni las manos. Entonces allí dice que es necesaria una lámpara para ir alumbrando el camino y no caer en un precipicio. Y eso es la palabra de Dios para nosotros, amados hermanos, que nos alumbra para anticiparnos, para no caer en desgracia, para no caer en condenación, para no caer en el precipicio. Y como alumbra mi camino, me va guiando, me va mostrando, me va dando seguridad. Esa es la palabra de Dios. En Juan 3:20 el Señor dijo lo siguiente: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces aquel que hace lo malo no quiere la palabra de Dios, porque le dice que va mal, porque le dice que está en pecado, porque está con un pie en el infierno y a él no le gusta. Aborrece la luz. El que hace lo malo aborrece la luz, para que, dice la palabra de Dios, no sean sus malas obras reprendidas. También produce crecimiento sano en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Entonces, produce en nosotros un crecimiento sano, libre de conflictos, libre de derrotas, porque conocemos y aquilatamos la palabra del Señor. También nos identifica con Cristo.
Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra. 15:7 del mismo Juan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nos identifica con Cristo el Señor. Guardar la palabra del Señor. Permanecer en la palabra del Señor. Eso nos identifica con Cristo el Señor. Si tú quieres realmente ser un cristiano y te identificas con Cristo el Señor, debes guardar la palabra del Señor. Y debes permanecer en la palabra del Señor. Dice en Isaías 55, del 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La importancia, amados hermanos, de la palabra del Señor. ¿Cómo manejas tú? ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra del Señor? Es un libro interesante, es un libro que tiene historias bonitas, que se las contamos a los niños de repente. Es un libro que ya no me llama tanto la atención. ¿Cuál es la actitud nuestra que tenemos frente a la palabra del Señor? ¿Permea nuestra vida diariamente? Hoy día tenemos un sermón y hemos tenido un break. Muchos van a seguir comiendo, o vamos a seguir comiendo cuando lleguemos a la casa, un rico almuerzo, después una rica once. Muchos se levantan a medianoche a abrir el frigidero, a ver si ha quedado algo. ¿Y qué les parece, amados hermanos, que le hiciéramos a la inversa? ¿Qué les parece que le hiciéramos a la inversa? Que siguiéramos comiendo de este pan espiritual exquisito y volviéramos a comer solamente en el break el próximo domingo. ¿Alguno tomaría el desafío? Pero sin hacer pillería. Eso es lo que pasa con nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Que nos gusta, nos encanta escuchar la palabra de Dios. Pero en el transcurso del día, de la semana, va muriendo nuestra vida espiritual porque no la hemos nutrido nuevamente. Muchos de ustedes van a volver el próximo domingo a escuchar la palabra del Señor. Y nuestro raquitismo espiritual tiene que ver con esta realidad práctica. ¿Jugamos a ser creyentes? El enemigo nos va a destruir. El enemigo nos va a destruir, mis amados hermanos. Quisiera yo colocarle un desafío a usted, ya que nadie me aceptó el desafío del break. Yo tampoco quise aceptarlo porque era muy lejos. Era muy lejos. No entiendo. ¿Qué les parece que cada uno de nosotros en su casa, algo práctico, programemos una comida espiritual al día?
en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Y yo ruego al Espíritu Santo que nos recuerde cada vez que vamos a tomar un pancito, un tecito o un almuerzo, que el Espíritu Santo nos recuerde que debemos también nutrirnos con la palabra. Y diariamente pudiéramos estudiar un pasaje, un versículo, y que incluso podría servir hasta para conversarlo en la mesa, y así compartimos este alimento espiritual y nos ayudaría en la práctica a poder tener en nuestra vida esta palabra que es viva y eficaz. Es viva porque es palabra de Dios y es eficaz porque hace lo que promete hacer. Sana, liberta, limpia, prospera, ayuda, nos guía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le parece que hagamos este compromiso delante del Señor de tener allí, no le digo con tanta fidelidad como el celular, porque si dejáramos una semana el celular a un lado y ese tiempo que ocupamos el celular y estudiáramos la Escritura, terminamos de leer la Escritura en un par de días, porque podemos estar horas metidos en esto, horas, todos nosotros. Y el tiempo pasa volando, pero muchas veces basura. Dejemos tiempo para la palabra de Dios, que sea el desayuno en la mañana o que sea una palabra al almuerzo o a la cena, pero que no pase un día sin que tú te nutras de la palabra del Señor, porque allí el Señor te va a desafiar a estudiar la palabra. Porque tus hijos te van a preguntar, ¿y por qué dice eso de esa palabra? Y tú no vas a tener idea. Entonces tú vas a estar obligado a estudiar la palabra. Estudiemos la Escritura, mis amados hermanos. Hoy día tenemos hasta la Biblia en audio. Así que tú puedes ir en la micro, puedes ir al trabajo y puedes ir escuchando la palabra de Dios. O sea, hay comodidades. En vez de escuchar reggaetón, llamado de emergencia, todas esas cosas. En vez de ir a asaltar el Estadio Nacional o el no sé dónde están, asaltemos la Escritura, mis amados hermanos, y nos va a dar un gran provecho. Y también quiero, para finalizar, quiero ofrecerles un break espiritual, pero para otra persona. Que nosotros ya estamos ya. El único yo flaco fue el hermano Leo. Un break espiritual para otra persona. Que hace algún tiempo compramos esta porción este es el libro de San Juan. Y lo tenemos guardado allí hace un tiempo. Y es una preciosa palabra del Señor. Entonces, el desafío es que este break espiritual tú puedas servirlo a otra persona, como un regalo para la otra persona. Momentos sobran, que la inflación se está yendo a las pailas, que puedo quedar sin trabajo, y ahí tú, pero ¿sabes qué? Yo te traigo un tesoro para que tú puedas estar tranquilo. Y allí tú puedes evangelizar, regalar este break espiritual, este manjar espiritual para aquel que está necesitado, a un amigo, a un familiar, a quien tú quieras. Pero si tú te lo vas a llevar para tenerlo debajo del colchón, olvídalo. Déjalo aquí para que se lo entreguemos a otra persona. La idea es compartir la palabra de Dios. Muchos dicen que somos fanáticos. Cuando la palabra de Dios provoca vida en nosotros, cuando la palabra de Dios sana de cáncer a una persona, allí nadie habla de fanatismo.
Cuando aparece un budista hablándote de que tiene que colgarse así para que las buenas vibras y todo eso te lleguen a tu vida, ahí todos decimos que linda, siendo que son mentiras. Discúlpenme, mis amados hermanos, si alguien cree en eso, son mentiras porque solamente la vida la podemos encontrar en Jesucristo el Señor. El enemigo nos miente para enredarnos en otras cuestiones que no tienen fondo. Pero tú puedes llevarle una palabra al Señor. ¿Sabes cuál debe ser la actitud? De convicción. Tú le estás llevando un tesoro. No vayas a decirle, chuta, ¿sabes qué? Tengo este libro y no sé, no tengo nada que regalarse, ¿no lo querís tú? Me va a decir, ni tú estás interesado en la cuestión. Te traigo un tesoro que puede bendecir tu vida, que puede ayudarte en los tiempos difíciles. ¿Estamos mintiendo? Es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, mis amados hermanos. ¿Qué sería de nosotros si nos levantáramos y no estuviera el Señor en nuestro corazón? Frente a los desafíos, frente a una sociedad egoísta, criminal, tantas cosas. Nosotros nos levantamos confiados en el Señor porque está la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso es que vamos, los que estén interesados, le voy a pedir que reciba este libro y que el próximo domingo nos traiga el nombre de la persona que usted se lo regaló para que se lo entreguemos a la pastora Mónica y el Ministerio de Intercesión esté orando por esta persona. Queremos hacer un bien. Y muchas veces pensamos que hacer un bien es llevarle una canasta de alimento. Es un bien, pero que no tiene el fondo de libertar del pecado a la persona, de sacarle del infierno a la persona. Esto tiene la posibilidad de que conozcan al Salvador de su vida, al Salvador de su vida, al Salvador de su familia, al que puede operar un milagro extraordinario y que potencialmente usted quizás le está entregando este librito a un gran evangelista, que Dios le va a usar para atraer multitudes. Pero nosotros, lo que nos dice la palabra de Dios, que mucho no les aprovechó la palabra porque no iba acompañada de fe. Si usted entrega este tesoro, debe ir acompañada de fe. Escribe ese nombre, lo trae y seguimos orando delante del Señor. Usted va a ver cómo el Señor va a bendecir increíblemente a esa persona porque es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. No es un libro muerto, no es letra muerta. Es viva y eficaz. Quisiera que levantara la mano aquel que quisiera tener uno de estos tesoros para compartirlo con otra persona. Pastor Rodrigo, ¿me podría ayudar para repartirlo? Hermano Ricardo, ¿nos puede ayudar para repartirlo? Que tiene la mano levantada, por favor. Gracias, pastor. Estamos, amados hermanos, entregando vida. Es lo mejor que puede pasar a una persona, amados hermanos, el conocer al Señor. Pastor Rodrigo, allá adentro está la cajita con más, al lado del donde están puestos los ambientadores, ahí encimita dejé la caja. Somos, amados hermanos, un ejército que sale a conquistar las almas del infierno, quitándolas de la perversión y permitiendo que haya una sociedad más justa y bendecida por Dios. Gloria al Señor. Termino leyendo el versículo principal. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que tú llevas, mi amado hermano, Dios lo va a usar
para salvar a muchas almas. Y esa palabra que el Señor va a colocar en tu corazón para ministrarle es la espada del Espíritu, que es viva y eficaz. Tú estás usando la espada del Espíritu para bendecir a otros. Entonces, cuando el Señor coloque en tu mente una palabra para esa persona, colócala en el corazón de esa persona, porque estás colocando vida. El Señor es el que examina parte el alma y el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Esa es parte de Dios, no es tuya. No, tú no tienes nada que ver con eso. Dios no te va a contar a ti, mira, le partí el alma y todo esto había en él. No te lo va a contar porque nosotros, disculpen la expresión, se nos cae el cassette. Es la comunión con Dios. Esa persona el día de mañana va a decir: lo que el hermano me dijo, lo que la hermana me dijo, no sé cómo lo supo, pero sentí que era de parte de Dios. Permitámonos, amados hermanos, ser usados por Dios para traer otras almas al conocimiento de la palabra. Todos los que recibieron el Evangelio de Juan, pónganse de pie, por favor, y vamos a orar en forma especial por ustedes. Amén. Vamos a orar en forma especial por todos ustedes constituidos en evangelistas. Padre eterno que estás en los cielos, Señor amado, hemos querido en esta mañana resaltar lo que es tu palabra, oh Señor, que es viva, es eficaz y que nos desnuda frente a tu presencia, oh Dios amado. Te ruego, Dios eterno, Señor, que coloques la convicción, coloques la fe, coloques, Señor, la unción necesaria para ministrar la entrega de esta preciosa escritura en las manos de aquel que está necesitado, Señor amado. Coloca en nuestro corazón, Señor, tu mirada frente al perdido. Porque dice que tú los mirabas con compasión como ovejas que no tienen pastor, que están descarriadas, que están sufrientes, que están perdidas. Coloca ese sentir en nuestro corazón cuando entreguemos, Señor, este Evangelio de Juan, Padre amado. Coloca convicción en cada uno de mis hermanos y que tu palabra fluya a través de sus labios como la espada del Espíritu, Señor amado, para rescatar de las tinieblas a aquel que está necesitado, para rescatar la vida, Señor amado, de aquel que está perdido. ¿Cuántos de estos que van a recibir estos libros quizás pensaban en el suicidio, pensaban en abandonar su hogar, pensaban que no sabían qué hacer con su vida? Y tú vas a cambiar plenamente sus vidas, Padre amado. Y tú le vas a transformar, le vas a dar, Señor amado, a su alma el resguardo necesario para que tengan otro destino estas vidas, Padre amado. Clamo, Señor, por cada uno de los que van a recibir este libro. Señor, prepara desde ya el corazón. Tú sabes en qué momento, en qué lugar, a qué persona. Tú lo sabes ya, Señor. Por esto es que clamo por cada uno de ellos, Padre amado, para que coloques un corazón perceptivo, un corazón, Señor, blandito para escuchar tu palabra, un corazón noble, oh Dios amado, para ser abierto, para escuchar de tu gracia, Padre eterno. Señor, no permitas, Dios amado, que ninguno de estos que van a recibir tu palabra se pierda, Padre eterno. Señor, te ruego que uses a cada uno de mis hermanos, Señor, en cada situación. Coloca, Señor, la convicción de tu Espíritu, Señor amado, para entregar esta preciosa palabra, oh Dios eterno. También te ruego, Dios eterno, que tu Espíritu Santo sea la alarma allí, Señor amado, cuando diariamente, Señor, está el alimento espiritual para nutrir nuestra vida. Que así como nos da hambre, Señor, y anhelamos y deseamos el alimento perecedero, coloca en nosotros esa necesidad. Que tu Espíritu nos recuerde cuando estemos a la mesa que no hemos, Señor, tomado el alimento espiritual. Y ayúdanos, Señor, a tener el tiempo para estudiar tu palabra, para compartir allí mismo en la mesa una palabra tuya, oh Señor.
y glorifícate en cada corazón, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que tanto bien ha hecho a tantas almas, que tanto bien ha hecho a nuestras vidas. Señor, glorifícate en aquellos que están a través de las redes escuchando tu palabra, oh Dios amado. Señor, toca estos corazones y que puedan valorar, que puedan, Señor, nutrirse diariamente de tu palabra, Padre eterno. Gracias, Padre, y tu nombre es glorificado por siempre. En el nombre precioso de Cristo el Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Qué le parece que le demos un aplauso al Señor?